Bienvenidos al canal Last Down Stories. Continuemos la historia de que en un mes, un terremoto masivo golpearía al mundo entero. Capitán adjunto Arthur, la ciudad seguramente será bloqueada pronto, tenemos que irnos de inmediato. Arthur encontró un lugar para sentarse y me dejó, no salió corriendo de inmediato, en cambio, se quitó los zapatos y los colocó junto a mis pies, luciendo divertido, de pie, me dijo, me debes la vida esta vez, aunque me sacó por la puerta principal. No me había salvado la vida exactamente, había cronometrado la bomba perfectamente, asegurándome de tener tiempo suficiente para escapar. Arthur, posiblemente preocupado de que yo también estuviera herido, no caminó rápido. Su ritmo era casi el mismo que el mío con mi cojera, aún así, su esfuerzo por regresar por mí demostró que le importaba, parecía que Arthur estaba más ansioso por irse que yo, antes de que pudiera agradecerle. Ya estaba caminando de regreso en la dirección de la que veníamos después de sentarme brevemente. Me puse los zapatos de Arthur y noté que no había mucha gente alrededor, así que cojeé hasta un banco a 200 metros del salón de banquetes. En el camino, se produjeron 5 explosiones más, provocadas por Lee en los muros perimetrales de la base. Sentado en el banco durante 6 minutos, justo a las 10:05 de la noche, Lee pasó en la camioneta, notando los zapatos de Arthur en mí, frunció el ceño ligeramente pero no preguntó más. La noche era densa mientras la camioneta abría un camino hacia la libertad a través de la oscuridad. Un minuto hasta que llegamos al lugar de la bomba número 19, agárrense fuerte. Siguiendo la advertencia de Lee, un fuerte estallido resonó en la distancia, probablemente de una pared que se abrió con el personal de la base preocupado por otros lugares de explosión. Nadie nos notó escabullirnos por la brecha. La camioneta continuó hacia el este durante 2 minutos, acompañada de varias explosiones más. Miré a Lee, esas eran las de nuestro lugar, cierto. Queriendo no dejar rastros, había despejado el patio e incluso derramé un poco de aceite, asegurándome de que una explosión no dejara nada más que cenizas. El radio de explosión de la bomba era pequeño y nuestro patio alquilado tenía unos buenos 8 metros de las casas vecinas. No había viento esta noche, así que el fuego no las alcanzaría. Después de esa explosión, finalmente me sentí a gusto. Cuando estás tenso puedes olvidarlo todo, y solo entonces sentí el dolor en mis plantas. Me quité los zapatos, y Lee, al ver la sangre en mis pies, detuvo el vehículo inmediatamente. ¿Qué pasó? Me dio una toalla limpia del botiquín de primeros auxilios. Los tacones altos eran problemáticos. Me limpié los pies con la toalla. Era solo un corte de vidrio roto, nada grave. Lee miró los zapatos pero parecía reacio a seguir conduciendo. Añadí, es solo un rasguño, vámonos. Sabía que Lee quería preguntar por los zapatos, pero Arthur no tenía nada que ver con esta operación, y presentí que la relación entre los dos hombres no era buena, a diferencia de los vecinos del pasado con los recuerdos de Lee de una vida anterior. Llegamos a la montaña de la nube en solo mediodía, antes del fin de los tiempos. La montaña de nubes era un destino turístico popular, no por su imponente belleza sino por sus famosas cuevas. Refugiarse de los tornados en estas cuevas de roca no era una mala idea. Al final, Lee y yo elegimos una caverna subterránea desarrollada. Debido al terremoto, las instalaciones interiores resultaron dañadas, incluida la iluminación. Tuve que sacar una linterna porque el espacio era demasiado limitado para acomodar la autocaravana, así que Lee y yo tuvimos que plegarla y montar una tienda de campaña dentro de la cueva. Para cuando todo estuvo organizado, ya estaba oscuro y yo estaba demasiado cansado para moverme. Cenamos en una mesa de piedra dentro de la cueva, donde estaba bastante fresco y húmedo. Nuestro suministro de combustible se estaba agotando, así que planeé salir a buscar leña, tanto para ayudar a reducir la humedad como para proporcionar algo de luz durante la cena. Compartí esta idea con Lee y le pregunté cuidadosamente sobre el momento del tornado. Estaba programado para la noche siguiente a las 7. Lee pensó por un momento y dijo, tu lesión en el pie aún no ha sanado, debería irme. Considerando mi dolorosa herida al caminar, inmediatamente expresé mi gratitud. La temperatura se elevó a 37 grados centígrados la noche siguiente y hubo truenos y relámpagos a medianoche, pero no llovió. A la mañana siguiente nubes oscuras se cernían sobre la ciudad y el cielo permaneció oscuro todo el día. Lee y yo terminamos nuestra cena temprano y regresamos a nuestras tiendas a las 7:55 de la tarde. Una ráfaga de viento más fuerte se podía escuchar afuera, el ruido era abrumador. Así que tuve que usar tapones para los oídos, y me fui a dormir en medio del miedo y la ansiedad. Los fuertes vientos duraron toda la noche y cuando salimos de la cueva a la mañana siguiente, la escena había cambiado por completo. Algunos árboles afuera habían sido arrancados de raíz.
Y solo quedaba la base de la caseta de seguridad en la entrada del área escénica, todavía siendo golpeada por fuertes vientos, aunque no tan destructivos como el tornado, pero aún capaces de volar los objetos esparcidos por el tornado. La temperatura bajó de nuevo a los 20 y el aire estaba lleno de un olor a pescado. Dados los fuertes vientos, Lee y yo decidimos no irnos de inmediato y esperamos otro día. Para entonces nuestra leña se había quemado y el viento finalmente nos detuvimos. Después de descansar una noche, decidimos dirigirnos al norte. En más de 20 días, el interior se enfrentaría a una tormenta de polvo que duraría intermitentemente durante varios meses. Lee ya había encontrado un refugio para asegurarse de que no fuéramos molestados por otros. Sin embargo, debido al tornado, muchos caminos estaban bloqueados por piedras y árboles. Lee y yo viajamos muy lentamente, tomando 5 días para cubrir lo que normalmente sería un viaje de 2 días, pero afortunadamente, todavía había algo de tiempo antes de la siguiente tormenta de arena, por lo que no teníamos prisa. Justo cuando nuestro RV navegaba por un camino de montaña, un hombre nos bloqueó el paso. Estaba desaliñado y estaba sacando manualmente una tarjeta en medio del camino, gritándonos: por favor, denos un paseo y serán recompensados generosamente. Lee detuvo el vehículo y el hombre colocó cuidadosamente su carrito, luego se apresuró al frente del RV, diciendo nerviosamente: somos de la base forestal, si puedes llevarnos de vuelta. Puedes pedir cualquier cosa a cambio, que nos hace confiar en ti. Un par de zapatillas de edición limitada. Lee se burló, mirando las zapatillas del hombre. El hombre señaló a una persona en el carrito: en serio, si no quieres llevarme, solo llévala de vuelta. Ella es Emma, la hija de Nathan, el líder de la base forestal. Si la traes de vuelta, el tío Nathan definitivamente te lo agradecerá. Eso es solo una promesa vacía. Hazte a un lado. Lee no lo creyó, pero yo lo creí. Bajé de la camioneta de carga y me acerqué al carrito. Llevémosla. No es que tenga buena memoria, pero Nathan es de hecho muy impresionante. Se ve mejor que muchas celebridades populares y está bien cuidado. No adivinarías que tiene más de 40 años solo por su voz. En cuanto a la mujer que yacía en el carrito, la reconocí. Ella es de hecho Emma, la hija de Nathan. Me volví hacia Lee, quien estaba asombrado dentro de la casa rodante, y dijo: ella realmente es de Nathan, hija. Emma, la reina de belleza de nuestra escuela. Emma era muy hermosa, e incluso yo, que por lo general no me dedico a los chismes, Emma parecía haber nacido bajo una estrella afortunada. Como dice el viejo refrán sobre algunas personas que nacen en Roma, provenía de una familia adinerada. Tenía un novio de la infancia como novio y había estado ganando premios desde una edad temprana, sin mencionar sus excelentes calificaciones. También era sorprendentemente hermosa, siempre el centro de atención donde quiera que se parara. Finalmente, Lee y yo llevamos a Emma y Cody a la base forestal, que no estaba lejos de la montaña de la nube. Solo nos tomó unas pocas horas en auto llegar allí. La base forestal albergaba una refinería de petróleo, y los campos petrolíferos estaban cerca. El flujo continuo de productos petrolíferos hacía que la base forestal pareciera mucho más próspera que la base de la felicidad. Incluso el hospital presumía de aire acondicionado central. No mucho después de que Emma fuera llevada a la sala de operaciones, Nathan se apresuró con su gente. Primero preguntó por la condición de Emma, luego, sin decir otra palabra, abofeteó a Cody, quien, impasible por el golpe, simplemente me arrodillé en el suelo. No tenía ningún interés en estas escenas dramáticas de amor y resentimiento. Ya que la cirugía de Emma iba a tomar un tiempo, asentí a Lee, planeando descansar en la casa rodante por un rato, pero antes de que pudiera salir del hospital, vi la casa rodante rodeada por un grupo de personas. Para entonces, la temperatura se había normalizado y el clima en julio se estaba volviendo caluroso y seco. El hospital no había estado rociando desinfectante y podía oler el sudor más que cualquier otra cosa en el aire. Al acercarme al grupo, el olor a sudor se hizo aún más pronunciado. 5 hombres de entre 20 y 30 años rodeaban la casa rodante, tocándola por todas partes. Sus ojos, llenos de una excitación incontrolable cuando me vieron acercarme, se agolparon a mi alrededor, evaluándome con miradas sórdidas. Uno de ellos se aclaró la garganta y puso lo que pensó que era una sonrisa amistosa. Señorita, ¿es este su vehículo? Su descarada mirada lasciva me hizo sentir cada vez más molesto, y estaba claro que tenían la intención de tomar la casa rodante para ellos. De vuelta en la base de la felicidad, tal vez yo ya había advertido a los demás, porque nadie me había molestado nunca. Esta era la primera vez que me enfrentaba directamente a la malicia de este nuevo mundo, especialmente hacia las mujeres. Si esto hubiera sucedido fuera de la base, habría lidiado con cualquier amenaza sin dudarlo, pero dentro de la base, en territorio ajeno, tuve que pensarlo 2 veces antes de actuar. Justo cuando estaba a punto de responder, sentí que alguien me jalaba hacia atrás. Es mío,
¿hay algún problema? Lee se puso frente a mí, apretándome la mano para indicarme que mantuviera la calma. Algunos de los hombres parecieron aún más intrigados cuando me paré detrás de Lee. Hermano, sobre el auto y la dama, tal vez podríamos, pero antes de que el hombre pudiera terminar su oración, el puño de Lee ya había conectado con su cara. Rompiéndole un diente, el hombre instintivamente dio un paso atrás, miró el diente en el suelo y escupió un poco de sangre, indignado diciendo: ¿Qué estás esperando? Lo golpeé. Los otros 4 hombres se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lanzaron sus puños hacia Lee. Todavía estaba en shock por la repentina rabia de Lee cuando vi sus puños casi golpeándolo. Sin pensarlo mucho, pateé a uno de ellos al suelo. Su lucha, confiando únicamente en la fuerza bruta, no era rival para Lee, un luchador entrenado, y pronto todos estaban abajo. Lee se acercó al hombre que había hablado primero, lo miró y preguntó: ¿Qué estabas diciendo? No te escuché. El hombre dio un paso atrás, sus ojos parpadearon con pánico, sacudió la cabeza como un cascabel y susurró: Nada, no dije nada, ya que estábamos en la entrada del hospital y ya atraíamos a una multitud, no quería causar más problemas. Me acerqué, tiré de la manga de Lee y susurré: Déjalo ir. Tomaremos nuestras cosas y nos iremos inmediatamente. Al escuchar esto, Lee frunció ligeramente el ceño, pateó al hombre de nuevo y recorrió con la mirada de advertencia a los pocos en el suelo. Impaciente, dijo: Piérdanse ya. Al ver esto, el grupo se levantó apresuradamente sosteniendo al hombre que había perdido los dientes y salió corriendo. Lee se sacudió la ropa, aunque no había polvo, y miró a su alrededor. Los espectadores se dispersaron de inmediato. Al ver su expresión, para evitar más problemas, simplemente le dimos un pastel al guardia de seguridad del hospital y estacionamos nuestro auto en el estacionamiento subterráneo del hospital. De vuelta en el hospital, Cody todavía estaba arrodillado, pero esta vez estaba de cara a la entrada de la sala de emergencias. Me agarré la frente sabiendo que estaba arrepentido, pero para aquellos que no lo sabían, parecía que estaba de luto prematuramente. Me acerqué a él, me agaché para encontrarme con su altura de los ojos y le dije: Necesitamos convertir el costo del envío en combustible, espero que cumplas tu palabra. Después de hablar, me puse de pie y no lo volví a mirar, sino que me volví hacia Nathan, que estaba junto a la sala de operaciones, y dije con una sonrisa: Hemos salvado a la preciosa hija del ingeniero Nathan. Entonces pedir una recompensa no debería ser un problema, ¿verdad? Nathan movió el párpado hacia la sala de operaciones y le dijo a su subordinado: Liam, llévalos a la fábrica para que lo recojan. Al ver que Nathan acepta tan fácilmente, no nos quedamos más tiempo y seguimos a Liam a la fábrica. Justo cuando salía del hospital, me encontré con una persona inesperada. Mi primo, Alan, parecía abatido, vestía un chándal y caminaba de forma extraña. Al verme, parecía que quería destrozarme. Perra, ¿todavía estás viva? Te voy a matar. Tan pronto como terminó de hablar, sus ojos se pusieron rojos como la sangre, apretó los puños y avanzó hacia mí como si quisiera destrozarme. Lee, que estaba detrás de mí, se apresuró a detener a Alan, pero no tenía la intención de esquivarlo. Antes de que Lee pudiera acercarse, di un paso adelante para encontrarme con Alan y, tomándolo con la guardia baja, lo pateé en el estómago con todas mis fuerzas. Mi primo salió volando por mi patada y aterrizó con un gemido doloroso. Lo miré, incapaz de entender cómo semejante perdedor logró sobrevivir en este mundo difícil. Independientemente de cómo se las había arreglado para vivir, no interfirió con mi deseo de venganza directa. La persona frente a mí se superpuso con alguien de hace muchos años. Alan quería ir a Corea para convertirse en aprendiz, pero no tenía suficiente dinero. Ya habían malgastado los bienes muebles que dejó mi padre y luego dirigieron su atención al sector inmobiliario. Afortunadamente, el tío amigo de mi padre, Will, trabajaba en la oficina de vivienda y una vez conoció a mi familia. Lo reconoció cuando mi tía y mi tío intentaban transferir la propiedad. Inmediatamente supo que estaban mirando la casa de mi familia. Conociendo la situación financiera de mi padre, me llamó frente a los compradores para preguntar sobre la situación. Cuando supo que yo no estaba al tanto de esto, inmediatamente comenzó a levantar la voz, dejando en claro que haría estallar el asunto, lo que hizo que mi tía y mi tío temieran vender la propiedad. Los compradores, sintiendo algo sospechoso, también retrocedieron. Solo entonces se abstuvieron de vender mi casa en secreto. Luego intentaron razonar con yo y apelé a mis emociones, esperando que aceptara vender la casa, pero los ignoré por completo. En ese momento mi primo dominaba su escuela y, siendo guapo, tenía muchos admiradores y estaba acostumbrado a que las cosas salieran como él quería. Cuando regresó y los vio tan humildes, inmediatamente dijo que si no brindaba, tendría que beber una prenda y se arremangó listo para golpearme, pero sobreestimó su propia fuerza.
acostumbrado a intimidar a los débiles en la escuela, y al ver que no me resistí después de llegar a su casa, pensó que era un blanco fácil y me dio un manotazo en la cara sin dudarlo. Sus padres, al hacerse cargo de la propiedad de mi familia, ya me habían enfurecido, con una bofetada punzante en la cara. El dolor era intenso, en ese momento. Planear venganza era lo último en lo que pensaba. Inmediatamente me levanté del sofá y devolví la bofetada. Era la primera vez que me enfrentaba a esa familia. Sintiendo que una bofetada no era suficiente, arrastré a Alan a mi habitación, cerré la puerta con llave y comencé a golpearlo repetidamente. Gracias a mis años de práctica de taekwondo y a ser un estudiante especializado que entrenaba constantemente, Alan no tuvo ninguna oportunidad. Afuera de la puerta, los gritos y las súplicas eran fuertes, mientras que adentro los gritos de dolor de Alan llenaron la habitación. Apunté a puntos no letales, controlando mi fuerza, y solo me detuve cuando la policía llamó a la puerta. Después de un chequeo en el hospital, se confirmó que Alan no estaba gravemente herido, considerando que él golpeó primero. La policía lo consideró una disputa doméstica. Después de que la policía se fue, supe que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Saqué mi teléfono, les mostré las fotos de los mensajes de la tarjeta bancaria de mi papá, las comidas que tenía que comer estos días, los lugares en los que me alojaba y una selfie de la bofetada en mi cara. Les di un ultimátum: déjenme mudarme al dormitorio de la escuela o lo haría. Hacer esto público y exponer cómo trataron al huérfano de un mártir, mi tío y mi tía, siendo empleados de una empresa estatal, naturalmente no se atrevieron a dejar que hiciera público el asunto. Finalmente, el incidente con Alan siendo golpeado se desestimó y me mudé para convertirme en un estudiante interno, dejando ese hogar atrás. El día que me fui, la mirada de Alan era igual que es ahora, cubriendo sus heridas, mirándome con ojos intensos como si yo fuera el imperdonable, caminando hacia Alan. Lo miré y le dije: pensé que habrías aprendido la lección, pero sigues siendo tan inútil como siempre. No hay policía para salvarte esta vez. Justo cuando estaba a punto de patearlo de nuevo, dos figuras emergieron rápidamente de la multitud. Eran mi tío y mi tía. Los años no habían sido amables con mi tía, su cabello salpicado de blanco y su rostro surcado de arrugas, luciendo un vestido remendado repetidamente, exudando un aura de decadencia como un árbol moribundo. Mi tío, sin embargo, parecía estar mejor, con líneas finas pero un espíritu vivaz, lo cual era evidente mientras se abalanzaba sobre mí sin decir palabra, dispuesto a abofetearme. Sin estar preparado para recibir la bofetada, lo agarré del brazo y le devolví la mía. Se quedó atónito, probablemente sin esperar que le devolviera el golpe, habiendo asumido una noción errónea de mi respeto por los mayores, pero no necesariamente cariño. En aquel entonces, me abstuve de golpearlos simplemente por su edad. Podrían atribuirme un posible problema de salud, lo que posiblemente los llevaría a vender la casa de mi familia con el pretexto de necesitar dinero para gastos médicos. Mi tío intentó liberar su mano pero no pudo, así que lo empujé. Tropezó y cayó, con Alan amortiguando involuntariamente su caída, lo que provocó que Alan gritara aún más fuerte. Para mí sonó como música para mis oídos. Mi tía no se acercó a mí, simplemente los ayudó a ponerse de pie. Esta demostración de una esposa virtuosa y buena madre era completamente diferente de su comportamiento anterior. Recuerdo cuando me mudé por primera vez, ella nunca dudó en regañarme, lanzándome insultos como si fuera un gafe o un pequeño desgraciado. Afortunadamente solo llegó al punto de regañarme porque cualquier tarea real terminaría en desastre, incluyendo, entre otros, prender fuego a la cocina o inundar el baño. Claramente, esta familia no tenía intención de dejarme ir. Cuando sus tácticas agresivas fallaron, cambiaron a un enfoque más suave. En una era desprovista de teléfonos inteligentes y escaso entretenimiento, incluso un estacionamiento podría atraer a una multitud ansiosa por chismes. Mi tío, como si hubiera canalizado alguna energía divina, comenzó a lamentarse con los espectadores. Cuando mi hermana y su esposo fallecieron prematuramente, acogí a esta niña y la mantuve bien, pero para mi consternación, resultó mal, robándonos dinero y huyendo. Ahora, incluso nos guarda rencor, dijo, lanzando una mirada a Lee, insinuando a todos que Lee era mi supuesta amante. Su mirada luego se dirigió a las llaves de la autocaravana en mi mano. Aparentemente no satisfecho, continuó: somos su única familia en este mundo. La sangre es más espesa que el agua. ¿Cómo podemos abandonarla? Si lo hacemos, podría sufrir en el futuro. Mientras hablaba, se secó las lágrimas, ganando bastante simpatía con su humilde comportamiento. Mucha gente dio un paso al frente para persuadirme: las disputas familiares deben resolverse hablando. Mira, golpeaste a un anciano y ni siquiera te ha culpado. ¿Por qué tanta ira a tan temprana edad?
Discúlpate y estoy seguro de que no te lo tendrá en cuenta, todavía eres joven, cuando seas mayor, te darás cuenta de lo importante que es la familia, el tío es simplemente bondadoso, si uno de mis parientes más jóvenes hiciera esto, definitivamente la disciplinaría en nombre de sus padres, la disciplina estricta genera piedad filial y nunca falla. Estos comentarios incluso hicieron reír a Lee, de pie detrás de mí, se tocó el cabello recién rapado, diciendo vacilante, ¿cómo es que no parezco una buena persona? En solo un breve momento, Liam se dio cuenta de que no lo habíamos hecho. Lo seguí y volví y lo saludé señalando a Alan y dirigiéndome a la multitud. Nadie lo reconoce, este es Alan, conocido por su participación en el acoso escolar y las actividades de pandillas. El vídeo de acoso de Alan había captado rápidamente una amplia atención social debido a su clara evidencia, enfrentando una inmensa presión. La compañía de producción y sus agentes no tuvieron más remedio que sacarlo de la competencia. Muchos blogueros incluso convirtieron clips de su acoso en vídeos virales. Su súplica de continuar persiguiendo sus sueños durante una sesión de votación también se convirtió en un meme, difundiéndose ampliamente en línea. Muchas mujeres jóvenes en la multitud estiraron el cuello para mirar a Alan, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, retrocedieron, probablemente recordando la crueldad en las imágenes de la cámara oculta. La multitud retrocedió visiblemente, pero muchos todavía creían en las palabras de mi tío, culpándome por descuidar los lazos familiares. Le lancé una mirada fulminante a una acusadora y di un paso adelante para abofetearle el corazón en la cara. La multitud se quedó en silencio, sonriendo. Dije, no me disciplinaron adecuadamente. Si hay un problema, recuerda culparlos. Sin mirar atrás me dirigí hacia el estacionamiento. La familia, decidida a no soltarme, se movió para seguirme, pero la mujer a la que había abofeteado, al darse cuenta de que no era alguien con quien se pudiera jugar, agarró la mano más cercana sin tener en cuenta la propiedad, alegando lesiones y exigiendo una compensación médica de mi tío. En estos tiempos apocalípticos, cuando todo escasea, recibir una bofetada presentaba una oportunidad perfecta para extorsionar a alguien. Después de todo, en un mundo donde el orden se había derrumbado y la moral escaseaba, todo vale. Después de que Lee y yo llegamos al estacionamiento subterráneo, cada uno de nosotros se subió a un auto y siguió a Liam hasta la refinería, ubicada en el borde norte de la base forestal. La refinería era vital para toda el área. Al entrar, la vista de varias torres enormes fue sorprendente, aunque curiosamente parecía que no había nadie trabajando en ese momento. Pasamos varios tanques de petróleo grandes y Liam nos condujo a un almacén recién construido lleno de bidones de petróleo pintados de colores. Liam explicó que la producción de petróleo crudo estaba actualmente detenida debido a las reparaciones de los daños del tornado, de ahí la ausencia de trabajadores. Estos tambores de petróleo especiales se vendieron principalmente a otras bases debido a la visibilidad e impracticabilidad de los camiones cisterna. Los camiones grandes que transportaban estos tambores se habían convertido en la norma. Entendimos y abrimos las puertas traseras de la camioneta, siguiendo la recomendación de Liam. Optamos por tambores de 50 litros. Liam dirigió a los trabajadores a través de 2 almacenes para cargar 20 tambores de gasolina y 20 de diésel en nuestra camioneta. Después de cargar, sintiendo que estábamos ansiosos por irnos, Liam nos condujo hacia la puerta norte de la base forestal, pero justo cuando llegamos a la puerta, nos recibió un grupo de individuos armados. Inicialmente pensamos en abrirnos paso a la fuerza, pero la puerta estaba cerrada con llave y se colocaron barreras con púas afuera. Liam, siendo uno de los hombres de Nathan, tomó la iniciativa de salir y hablar con el grupo. Después de unos 5 minutos, regresó con una sonrisa irónica y llamó a la puerta de mi auto. El hombre dice ser su tío y quiere llevarte a casa. Normalmente podría simplemente explicar las cosas y estaría bien, pero la complicación es que hoy tuvieron una pelea con el sobrino de un líder y la voz de Liam bajó de repente. Su expresión se volvió extraña mientras dudaba. Finalmente soltó una bomba. Tu tío y tu primo son novios de otro de nuestros líderes. Estaba a punto de responder, pero me detuve. Sí, todos son hombres, agregó. Mirando la cara engreída de mi tío en la distancia, sentí como si pudiera escuchar algo rompiéndose. Toda mi visión del mundo y mi racionalidad se estaban dividiendo, pero eso no era todo lo que se estaba rompiendo. No es de extrañar que estos 2 tontos no estuvieran peor en este mundo caótico. Habían logrado encantar a figuras importantes. Sentí lástima por mi tía, luciendo tan desgastada y delgada sin haber obtenido ningún beneficio de sus conexiones. Gracias a mi abuelo, tanto mi tío como mi primo eran guapos, lo que probablemente ayudó a mi primo a ascender en las filas, a pesar de sus pésimas habilidades de baile y perspicacia comercial. Sin embargo, no esperaba que ambos estuvieran involucrados con el mismo hombre.
Antes de que pudiera recuperarme de mi sorpresa, las personas que vinieron con mi tío se estaban impacientando, se acercaron a nuestros autos, intentando sacarnos a Lee y a mí. Noté un destello de codicia en sus ojos. Después de todo, ambos vehículos fueron hechos a medida por Lee con los mejores materiales. Rápidamente subí las ventanas indiferente a sus intentos de romperlas. La voz de Lee llegó a través del intercomunicador. Hay unas 15 personas afuera, 5 de ellas armadas. Espere media hora hasta que oscurezca. Estoy 50% seguro de que podemos derribarlos. Mientras Lee hablaba, sentí que el auto temblaba. Habían cortado todos los neumáticos. Los atacantes parecían decididos a apoderarse de los vehículos, y era poco probable que entraran por la fuerza de inmediato. Mi tío se acercó a mi ventana, maldiciendo en voz alta cuando sus golpes no fueron respondidos. La insonorización del auto era excelente, así que me di la vuelta, conservando mi energía para la inevitable confrontación. Con todos afuera armados, dudaba que nos dejaran ir sin luchar, y dadas sus expresiones, no se iban a ir con las manos vacías. Nunca esperé que después de 20 minutos, cuando no salimos del auto, esas personas en realidad trajeron refuerzos. Un grupo grande se acercó a nuestro vehículo con una demostración de fuerza. Al llegar, no actuaron de inmediato. Se pararon cerca de la caseta de seguridad mientras los líderes de ambos lados entraban a la caseta. Entre ellos, algunos se regodeaban con nosotros. Eran los mismos que nos habíamos enfrentado en la entrada del hospital. Mi tío, al ver que había llegado otro grupo, ya sea por enojo hacia mí o para demostrarles algo, tomó una piedra y comenzó a romper la ventana. Sin embargo, el vidrio blindado del auto solo sufrió algunos rasguños después de sus débiles intentos. Su expresión se volvió más feroz y finalmente vi una sonrisa siniestra formarse en sus labios. Le entregué una caja a alguien cercano, quien la abrió y sonrió satisfecho al ver una pistola dentro. Mi tío le dijo algo al hombre, quien luego cargó el arma y se la devolvió. Sin dudarlo, mi tío tomó el arma y nos apuntó en el auto. Aunque no pude oírlo, pude leer sus labios. Desgraciado, muere. Sonrió como si finalmente se hubiera vengado y apretó el gatillo con una mirada salvaje en sus ojos. Sin embargo, en lugar de que mi cabeza explotara como él podría haber imaginado, solo apareció una grieta del tamaño de un pulgar en la ventana. Durante todo esto ni siquiera parpadeé, solo observé sus payasadas con una leve risa. Es una pena lo del auto, sin embargo, debido a ese vidrio defectuoso, tendrá que ser reemplazado. Justo cuando mi tío se preparaba para disparar un segundo tiro, 2 sublíderes emergieron de la cabina de seguridad, aparentemente después de haber negociado una decisión sobre Lee y yo. Al mismo tiempo, Liam llegó con Nathan. Después de que Nathan habló con los líderes de ambos grupos, se acercó a mí. La multitud, aparentemente siguiendo alguna orden, se dispersó a regañadientes, e incluso mi tío escupió en la ventana de mi auto con frustración antes de irse furioso. Recuerdo cuando Emma fue votada como la belleza de la escuela. Los compañeros de clase indagaron en sus antecedentes familiares. Sus padres eran lo suficientemente prominentes como para ser encontrados en Google. Su madre, una profesora universitaria especializada en economía, y su padre, Nathan, un ex ingeniero de refinería de petróleo que luego entró en la política y se convirtió en una figura demasiado importante para caber en una sola página de Google. Toda la base forestal era anteriormente un área residencial para los trabajadores de las refinerías y sus familias, y Nathan tenía un estatus muy alto entre estos residentes originales, por lo que pudo convertirse en uno de los 4 líderes principales de la base. Al ver a Nathan acercarse al auto, bajé la ventanilla. ¿Te importa si entro a sentarme? Acepté con gusto y abrí la puerta del pasajero. Después de que Nathan subió, me hizo un gesto para que cerrara la ventanilla. Las ventanas del auto estaban tintadas para mayor privacidad, y sabía que no solo nos estaba ayudando sin razón, también necesitaba algo de mí. Nathan primero miró alrededor del interior del auto y una expresión de satisfacción cruzó su rostro cuando vio las armas. Aunque te salvé esta vez, todavía no estás libre. Has logrado ofender a 2 de los líderes. Si esos 2 líderes se habían ido, naturalmente podrías irte. No respondí, solo sonreí. El anciano tenía sus planes, pero solo queríamos salir. Parecía pensar que seríamos fáciles de manipular. No me extraña que se subiera a mi auto. Lee es mucho mayor que yo y tiene mucha más experiencia en la sociedad. Debe haber pensado que era fácil de engañar. Después de que Nathan hizo que alguien cambiara nuestros neumáticos, hizo arreglos para que nos quedáramos en la villa de al lado de la suya, que era la casa de Cody. La villa se extiende por 3 pisos, con un sótano incluido.
Nathan había dejado en claro que el tercer piso estaba fuera de los límites, pero éramos libres de vagar por el resto de las habitaciones. Al entrar en la sala de estar, se podía ver una fotografía en blanco y negro exhibida en el pasillo con un llamativo parecido a Cody, probablemente un abuelo. El segundo piso albergaba varias habitaciones vacías. Lee y yo elegimos las adyacentes para instalarnos. La casa estaba decorada en un estilo antiguo, claramente atendiendo a los gustos de los mayores. La villa estaba completamente equipada con electrodomésticos y muebles, e incluso la ropa de cama estaba ordenadamente ordenada, aunque el lugar estaba polvoriento por desuso. Limpiamos las habitaciones que necesitábamos usar y, por seguridad, instalé una alarma en la manija de la puerta de la sala de estar. Nos quedamos en la base durante 3 días sin ver a Cody regresar a casa, pero a través de fragmentos de conversaciones con Liam y otros residentes, gradualmente reconstruimos el estado actual de la base forestal. Debido a su distancia del epicentro, la base forestal sufrió daños parciales durante la primera ola de desastres globales. Solo algunos edificios precarios se derrumbaron. Ahora, la mayoría de los edificios solo estaban agrietados. Dada la escasez de recursos, los residentes de estos edificios inseguros no tuvieron más opción que quedarse. Además, a medida que más gente se mudaba, estos edificios peligrosos se volvieron cada vez más buscados. Después de todo, el gas natural seguía fluyendo. El gas natural era solo un aspecto. La fricción entre los recién llegados y los locales fue más allá. La mayoría de los recién llegados que llegaron a la base forestal eran jóvenes y físicamente aptos, en contraste con los residentes originales que incluían ancianos y niños. Dado que los suministros diarios de alimentos en la base se asignaban per cápita, este acuerdo naturalmente causó insatisfacción entre los recién llegados. Aunque la base forestal inicialmente había dado la bienvenida a estas personas, después de vivir allí durante 2 años, habían llegado a considerarlo como su propio territorio. La base forestal estaba dirigida por 4 personas, cada una con sus propias responsabilidades. 2 de ellos eran recién llegados. Uno era el capitán Iron, un ex empresario adinerado con un grupo leal de seguidores. Había llegado a la base forestal, que fue rodeado por grupos adversarios y desempeñó el papel de salvador al expulsarlos. Desde entonces hizo arreglos con los residentes originales para que se quedaran y protegieran la seguridad de la base forestal, lo que le valió el título de capitán Iron. El otro recién llegado era George, quien lideraba un convoy responsable del transporte de productos petrolíferos de la base y era conocido como Capitán George. Sin embargo, los 2 líderes recién llegados no se llevaban bien, y el convoy de George sufría frecuentes robos en el camino, lo que lo convertía en una de las tareas más peligrosas. Los 2 líderes restantes eran residentes originales, Nathan, conocido como el señor Nathan por sus importantes contribuciones a la fábrica, y Ellen, quien estaba a cargo del suministro de petróleo crudo en los campos petrolíferos. Recientemente, tras establecer una conexión con la base Happiness, Iron compró una gran cantidad de semillas y nutrientes vegetales, aprovechando la oportunidad para anunciar el reclutamiento de recién llegados para la agricultura. Esto no solo los ayudó, sino que también resolvió el problema del suministro de vegetales, lo que le granjeó a Iron una gran aceptación. En consecuencia, comenzaron a circular rumores de que Iron planeaba permitir la llegada de recién llegados para trabajar en los puestos más desafiantes y que requerían más mano de obra en la refinería de petróleo, una medida que fue recibida con la aprobación de muchos residentes originales que vieron los beneficios. Sin embargo, esta serie de acciones de Iron hizo que Nathan se sintiera amenazado y se opuso firmemente a dejar entrar a otros a la fábrica, mientras que otros podrían no haber sido conscientes de las sutiles maniobras de Iron. Liam, el asistente de Nathan, estaba bien informado. Parecía que los recién llegados estaban trabajando para los locales, pero una mirada más cercana reveló que los recién llegados estaban invadiendo gradualmente los trabajos de los locales. Era como la metáfora de una rana que se hierve lentamente. Si se superaba cierto umbral, no habría vuelta atrás. Los recién llegados habían superado grandes desafíos para llegar a la base del bosque, y los mejores entre ellos no se conformarían con una posición subordinada. En términos de capacidades, no eran menos que los locales. La única ventaja que tenían los locales era su control sobre la tecnología central de la refinería, que estaba fuera del alcance de otros. Esta era la preocupación de Nathan, pero por ahora, no era demasiado tarde. Iron y George siempre habían estado en desacuerdo, y Nathan siempre había sido un catalizador de tensión, causando fricción intencional o involuntariamente entre los 2 hombres. Sin embargo, esta vez con un tornado azotando,
George y su equipo, que originalmente estaban a menos de 2 días de distancia, aún no habían regresado. Presintiendo problemas, Nathan fue el primero en sugerir que su hija debería abandonar el área. En el banquete en la base de la felicidad, ya había planeado la segunda mitad de la vida de Emma. Emma, con su impactante belleza, incluso había logrado asombrar a Lee, un hombre conocido por su compostura, cuando la vio por primera vez tumbada en el coche. Capucha Derek, el líder de la primera base, también le tomó cariño a Emma y le había preguntado por ella a Nathan. Siendo un hombre astuto, Nathan se dio cuenta de que los tiempos habían cambiado, la joven pareja estaba profundamente enamorada. Pero el amor no los alimentaría. Si él falleciera un día, Cody podría no ser capaz de proteger a una belleza como Emma. Nathan no reveló la existencia de Cody ni aceptó la petición de Derek de conocer mejor a Emma, simplemente dijo que quería que Emma se quedara con él unos años más. Derek, siendo poderoso e influyente, no era del tipo que persiste molestamente, así que dejó pasar el asunto, diciendo solo que las puertas de la primera base siempre estarían abiertas para Emma. Como el hierro apretó la presión, Nathan, ahora menos capaz, se encontró dividido entre su amada sobrina y el líder absoluto de la base. Por el futuro de su hija, decidió a regañadientes romper la pareja. Profundamente enamorados, se negaron a cumplir y se desviaron a la base de la felicidad, solo para encontrarse con un tornado en el camino, terminando en la situación en la que los encontramos por primera vez. Por lo que observamos, en la base había reforzado su seguridad y siempre nos seguían cuando salíamos. Replicar el enfoque de la base de la felicidad parecía inviable, impotente. Nuestra única opción era esperar a que tomaran el poder durante un momento de vulnerabilidad en el caos y luego escapar. 4 días después, con la salud de Emma mejorando, Nathan la trajo de vuelta a casa. En un mediodía soleado, parecía que Nathan finalmente nos recordaba, viniendo a nuestra villa para hablar. Después del terremoto, sin noticias de su esposa, había dedicado toda su energía a la base y a su hija. Esta hospitalización había envejecido visiblemente al anciano padre. Después de algunas bromas iniciales, reveló su propósito. Estamos a punto de enfrentarnos abiertamente a Iron. Si gano, encontraré una manera de sacarte, pero entonces tendrás que asegurar la seguridad de Emma y Cody. Te pagaré extra por esto. Estaba interesado en la compensación, ya que prefería los generadores diésel o de gasolina a la energía solar poco confiable. Cuanto más combustible, mejor. Sin embargo, Lee se negó, no quería provocar problemas, se había opuesto firmemente a enviar a Emma y Cody de regreso a la base, incluso cuando le señalé que solo los generadores diésel o de gasolina funcionarían durante una tormenta de polvo. Se mantuvo firme. Decepcionado, Nathan se fue y seguimos esperando nuestra oportunidad de irnos. Saqué algo de comida del almacenamiento. Después de todo, un estómago lleno es una prioridad. Mientras que todos en la base tenían sus propios planes, Lee y yo estábamos decidiendo la comida de qué restaurante comer en nuestra mesa de comedor giratoria. Cody regresó por la noche, todavía con la misma ropa de hace unos días, justo cuando Lee y yo estábamos comiendo. Al ver que sonaba la alarma de la puerta, rápidamente guardé la mesa del comedor y le serví algunas verduras hervidas que había preparado por capricho a Lee. Lee hizo una pausa a medio bocado, observando su deseado plato al vapor. Las costillas de cerdo se transforman en verduras simples, sus labios apretados, probablemente conteniendo el impulso de arremeter, así que cuando Cody entró, le lanzó una mirada feroz. Vi a Cody temblar cuando entró, dudando si abrir su propia puerta. Logré contener mi risa, rápidamente lo jalé adentro y cerré la puerta, dándome la vuelta. Lee ya se había movido hacia la escalera, sus dedos pálidos agarrando los palillos desechables que acababa de usar, mientras desaparecía por la esquina del segundo piso. Su agraviada partida finalmente me hizo reír. Cody, desconcertado, miró las verduras en mi mano y preguntó con cautela, ¿qué le pasa? Nada, probablemente solo tiene hambre, respondí, ocultando mi sonrisa y sosteniendo el plato de verduras. Me quedo enfrente ahora, solo vine a recoger algunas cosas, antes de que pudiera pasarlo y dirigirme a la escalera. Cody, lleno de remordimiento, dijo, lo siento, si no fuera por mí tampoco serías el objetivo de ellos. No estaba seguro si con ellos se refería a la familia de mi tío o a los segundos al mando, pero en realidad, esta situación se originó por él. Giré la cabeza y le di una mirada medio sonriente, medio seria, y de repente, me devolvió la mirada con la mayor sinceridad. A modo de disculpa, estoy listo para revelarte la verdadera causa de los frecuentes desastres. Mis padres trabajan en un instituto de investigación en el extranjero. El día antes del terremoto mi padre llamó, diciendo que regresarían a casa de inmediato, pero esperé en casa y nunca los vi llegar.
Cuando intenté devolverles la llamada, el teléfono siempre no respondía. Más tarde recibí un correo electrónico de la cuenta de mi madre. Justo cuando lo abrí, el terremoto golpeó y mis padres han estado desaparecidos desde entonces. En el correo ella mencionó un problema con Júpiter, que causó que su órbita alrededor del Sol se desviara. Sin embargo, después de numerosos cálculos, creyeron que había esperanza de que Júpiter regresara a su órbita original. No determinaron un cronograma exacto, solo dijeron que no sería corto. Me quedé atónita, mirándolo con incredulidad. El tazón de verduras que sostenía se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo. El sonido apartó la mirada de Coudi de mi cara. Lo siento, ¿te asusté?, preguntó buscando herramientas para limpiar la porcelana rota y las verduras derramadas, no queriendo que notara mi inquietud. Insistí más. ¿Encontraron algo más?, Coudi negó con la cabeza. Este descubrimiento por sí solo fue trascendental, así que mis padres no lo informaron de inmediato al instituto. Tal vez tus padres tenían razón, sugerí. Coudi miró la noche oscura, sacudiendo la cabeza. Ojalá no lo fueran, Emma ya ha sufrido suficiente. El sentimentalismo de Coudi no era lo que buscaba. Todavía tenía muchas preguntas, pero la conversación se detuvo abruptamente y Coudi pronto recogió sus pertenencias para irse. Antes de irse, se disculpó por no ser un mejor anfitrión. Después de irse, yo subí las escaleras y toqué la puerta de Lee para contarle el descubrimiento de los padres de Coudi. Al igual que yo, Lee se sorprendió pero no insistió. En cambio, levantó los palillos, indicándome que siguiera comiendo. Suspiré y le llené las manos con un tazón de costillas al vapor. Parecía que necesitábamos un nuevo lugar para comer de ahora en adelante. Al día siguiente, Coudi me visitó mientras yo hacía ejercicio en el gimnasio de la villa. Apenas lo reconocí, mientras continuaba mi carrera empapada en sudor en la cinta. Impasible, empezó a hablar de los últimos eventos en la base. El capitán George había regresado, pero todos sus camaradas murieron en el camino y las provisiones que transportaban también se perdieron. Algunos dudan de su historia, difundiendo rumores de que escondió la comida durante el tornado. Pobre capitán George, pensé, perdiendo a todos sus camaradas, pero nadie lloró sus muertes. En cambio, lo acusaron al ver mi interés. Coudi añadió, ahora mismo le está explicando todo al tío Nathan, intentando reconstruir el convoy. Me bajé la cinta de correr, bebiendo agua mientras sentía algo extraño en la historia. De repente se oyeron disparos desde la villa vecina. Maldita sea, Lee bajó corriendo las escaleras antes de que pudiera reaccionar. Tomó mi chaqueta y mi arco y me dirigí directamente a la villa de Nathan. Habíamos planeado escapar en medio del caos, pero por ahora, Nathan necesitaba seguir con vida. Aunque astuto, aún no era nuestro enemigo. Si Iron tomaba el poder, mi tío se alzaría con él, y su primer movimiento sería matarme. La noche era oscura, sin estrellas ni luna. A diferencia de lo habitual, había electricidad, pero era cara en el apocalipsis. Aparte de los tenues destellos de las casas, la zona estaba completamente oscura. Por suerte, la puerta de la villa estaba abierta. Saqué una pistola con silenciador de mi almacenamiento espacial y me puse unas gafas termográficas. A través de las gafas, vi a un nuevo guardia en la entrada. Un solo disparo en la cabeza lo liquidó. Mientras me quitaba las gafas y me preparaba para entrar, Coudi pasó corriendo junto a mí. Lo agarré y lo tiré a un lado. Tras encerrarlo fuera de la puerta antes de escabullirse al patio, Lee ya había entrado en la sala, donde se oyeron más disparos. Su voz resonó. Solté a Nathan, escondido entre las sombras. Evalué la situación con atención. Guardé la pistola y saqué mi arco y flecha. Aunque era julio, las noches eran frías, con temperaturas que apenas superaban los 10 grados centígrados. El viento frío me azotaba las piernas expuestas bajo la chaqueta. Apunté al captor que sujetaba a Nathan. Me adapté al poco viento del patio. La flecha voló y dio en el blanco, seguida del sonido de un cuerpo pesado que se desplomaba. Los disparos se reanudaron brevemente antes de oír a Nathan consolando a Emma. Al abrir la puerta, vi a Coudi mirándome fijamente antes de entrar corriendo. El aire frío era insoportable y me hizo temblar mientras lo seguía. Emma sollozaba en el pecho de Nathan, su frágil figura se desplomó en una silla de ruedas.
Lee y yo intercambiamos miradas, confirmando en silencio que ninguno de los dos estaba herido. Aliviado me dejé caer sobre en el sofá, agarré un cojín para mi regazo. 2 cadáveres yacían en la sala, uno con una flecha en la cabeza y heridas de bala, mi objetivo anterior, el otro boca abajo con las manos y el pecho acribillados a balazos. Mirando a Lee, levanté una ceja interrogativamente con los labios apretados. En cambio, no dijo nada. Le preguntó a Nathan qué había pasado aquí. Nathan le dio una palmadita en la espalda a Emma antes de explicarle que el tornado había golpeado durante una misión, todos sus camaradas murieron y él apenas escapó con vida. Volvió buscando venganza contra mí y Iron, culpándonos por no rescatarlos. Señaló el cuerpo boca abajo. Añadió, ese es su yerno. No confiaba en su estado mental y lo siguió hasta aquí. El de afuera era el hombre de Iron. Necesito su ayuda para lidiar con los cuerpos. Nathan nos entregó una tarjeta de acceso a la refinería y una llave, ofreciendo acceso a sus suministros como compensación. Una condición, añadió acariciando el cabello de Emma con cariño paternal. Llévense a estos 2 niños, Emma. Y Cody a la primera base a 1000 kilómetros de distancia, solo déjalos en las puertas. Aunque conveniente para nuestra ruta planeada, el verdadero desafío residía en escapar con vida de la base del bosque, e Iron no desperdiciaría esta oportunidad de arrebatarle el poder a Nathan. Antes de que pudiéramos responder, una voz familiar nos interrumpió. Escuché disparos e informé a los guardias, pero nadie salía aún. Al salir a la luz, apareció nuestro vecino, acompañado de una figura imponente. Incluso Lee tuvo que levantar la vista para encontrarse con la mirada del hombre. Su piel débil y complexión muscular coincidían perfectamente con la descripción de Iron. Parecía que el depredador había llegado, esperando su momento. Tan pronto como entró, notó la llave y la tarjeta en la mano de Nathan, y sus ojos se oscurecieron levemente. Su mirada luego se dirigió hacia mí. Cuando vio el arco en mis manos, su rostro se iluminó con una sonrisa, como diciendo, por fin, te he atrapado con las manos en la masa. Detrás de Iron entró más gente, todos armados con cuchillos y pistolas, listos para someternos. Iron caminó sin dudarlo hacia un sofá vacío, se sentó y chasqueó la lengua varias veces ante el cadáver de George. Señor Nathan, aquí hay mucha actividad. Me pregunto qué hizo el capitán George para justificar su muerte a manos de usted. Nathan, visiblemente furioso, ya ni siquiera se molestaba en guardar las apariencias. El hombre de la puerta era uno de los suyos, ¿no? No tenía ni idea, Iron, de que planeaba que secuestrara a alguien. ¿Qué es esto? ¿Planear matarme e incriminar a George? La sonrisa de Iron se profundizó, interpretando la reacción de Nathan como desesperación. Lo que realmente ocurrió no es algo que podamos resolver con palabras. ¿Por qué no interrogan a sus 2 subordinados? Entonces saldrá a la luz la verdad. De hecho, su plan era incriminar a alguien, pero no había previsto que quienes mataron a George no fuéramos la gente de Nathan, sino nosotros, en rigor, yo, el pariente de sus 2 amantes. Nathan se negó a dejar que nos llevaran y se marchó. Frente a mí para protegerme, sin embargo, los hombres de Iron no tenían intención de darle ningún respeto, lo empujaron a un lado, y mientras tropezaba di un paso adelante para estabilizarlo. Al hacerlo, algo pequeño y frío fue presionado en mi mano. Usando una chaqueta de manga larga, fácilmente oculté el objeto de la vista, antes de que pudiera tener una buena idea de ello. Ya lo había guardado en mi almacenamiento dimensional, aunque sabía que estábamos destinados a ser tomados, decidí darle un golpe a Iron, poniéndome de pie. Hablé, solo intervine para salvar a un vecino que estaba siendo secuestrado. ¿Qué es esto? No hay recompensa por la valentía, pero en su lugar me arrestan. Luego, mirando fijamente a Iron sentado, añadí con énfasis, ¿qué está pasando? Tía, no prima, la relación de Iron con su novio era un secreto a voces, aunque nadie se atrevió a mencionarlo en su cara. Mis palabras inmediatamente hicieron que sus hombres dudaran, no dispuestos a hacer un movimiento. Noté que la sonrisa de Iron vaciló por un segundo, no había esperado que me conectara con él. Frustrado, se alborotó el pelo, y sin nada concreto que usar contra Nathan, solo pudo desahogarse, llévense a estos 2 por ahora. El señor Nathan y yo necesitamos calmar nuestros nervios. Con más de 10 armas apuntándonos, Lee y yo no nos atrevimos a resistir mientras nos esposaban y se llevaban. Al pasar junto a Nathan, le deslicé una cuchilla de afeitar en la mano,
que aceptó con una sonrisa tranquilizadora. Antes de subir al auto, noté a Iron mirándonos fijamente y haciendo señales sutiles a sus hombres. Uno de ellos nos miró con una expresión compasiva. ¿Planeaban matarnos y deshacerse de nuestros cuerpos, o tal vez extraer una confesión mediante tortura? Lee y yo fuimos separados en 2 vehículos, esposados. Estaba custodiado por 2 hombres armados, aunque no se molestaron en apuntarme con sus armas, mientras el convoy descendía de la villa en la cima de la colina. Se oyeron disparos desde el auto detrás de nosotros. Antes de que los guardias en mi auto pudieran reaccionar, silenciosamente saqué mis esposas y las guardé en mi almacenamiento, usando la distracción. Rápidamente envié a los 2 guardias al espacio de almacenamiento. Desaparecieron. Sin hacer ruido, el conductor, horrorizado, no dejaba de mirar el espejo retrovisor. Su expresión se congeló cuando notó los asientos vacíos. Jeje fantasma, tartamudeó, pero antes de que pudiera terminar, apreté una pistola en la parte posterior de su cabeza. Fantasmas, serás el único si no haces lo que te digo. Apaga las luces y detén el auto. Obedeció, pero no lo perdoné. Otro viaje al espacio de almacenamiento lo silenció para siempre. 4 autos y 15 hombres nos escoltaban. El auto frente a mí se había detenido a poca distancia. Salí rápidamente del auto, saqué explosivos y los arrojé al vehículo. Siguió una explosión ensordecedora, fuego iluminando la noche. Para cubrir mis huellas, quemé también el auto en el que estaba. El auto trasero se detuvo con cautela, y la voz de Lee gritó, «Sube». Corrí y salté al asiento del pasajero. Sin dudarlo, Lee pisó el gasolina, acelerando por la carretera, sabiendo que los hombres de Iron podrían interceptarnos. Esparcí abrojos con púas detrás de nosotros mientras huíamos, murmurando, ojo por ojo, pero escapar de la base sería imposible ahora que la seguridad se había reforzado después de la explosión. Esconderse era nuestra única opción. Diríjanse a la refinería, sugerí. No se arriesgarán a un tiroteo allí. Iron no se atrevería a poner en peligro las instalaciones que sustentan sus operaciones. El área está en reparación, por lo que debería estar desierta. Lee condujo como un poseso, tirando contenedores de basura mientras acelerábamos hacia la refinería. Una vez allí, encontramos la caseta de vigilancia vacía, el personal dormido. Desactivando las cámaras a medida que avanzamos, llegamos a un almacén que Liam nos había mostrado previamente. Usando la tarjeta que Nathan me había dado, abrí la puerta electrónica. Adentro escondí barriles de petróleo y otros productos derivados del petróleo en mi almacenamiento. Para mi deleite, incluso había combustible de aviación. Después de asegurar nuestros vehículos de escape y bloquear la entrada con barreras, instalamos un refugio temporal en una cabaña móvil, completamente equipada con paneles solares y utilidades para mi almacenamiento. Aunque no podíamos relajarnos todavía, habíamos forjado un refugio seguro en medio del caos. Habían pasado 3 días y una tormenta de arena estaba a punto de golpearnos, pero aún no nos habíamos movido. La razón, notamos un número creciente de personas observando la refinería. Desde el exterior, sin embargo, la casa prefabricada improvisada era increíblemente cómoda. Era pequeña, solo unos 50 metros cuadrados, con 2 dormitorios, una sala de estar, una cocina y un baño. Pero comparado con el espacio reducido de la casa rodante, era el paraíso. Ya no tenía que preocuparme por despertarme con cada pequeño movimiento. Por primera vez comprendí el profundo apego que algunas personas sienten por tener su propia casa, incluso una modesta, esperándolos después de años de trabajar lejos. Al 4.º día, decidimos que no podíamos esperar más. Nuestro plan era usar la cobertura de la noche para abrir una brecha en las defensas de la base y escapar, pero antes de que pudiéramos actuar, al ponerse el sol ese día, llamaron a la puerta del almacén. La voz de Nathan pidió ayuda desde afuera. Considerando todo lo que le debíamos, decidimos investigar. Rápidamente guardé la casa prefabricada en mi anillo espacial, dejando solo un vehículo robado y parte del contenido original del almacén para evitar sospechas. Quité los topes de la puerta y abrí la puerta para encontrar a Nathan golpeado y magullado, parado allí con un grupo de individuos igualmente heridos. ¿Qué pasó?, pregunté. Comerciantes, respondió Nathan con gravedad. Cody explicó la situación. Después de que Lee y yo fuéramos capturados, Cody había conducido hasta la sala administrativa con la intención de reunir apoyo para rescatarnos. Sin embargo, poco después de partir, escuchó explosiones. Al llegar a la ladera de la montaña, vio los restos de los 3 vehículos que habíamos destruido y concluyó que habíamos escapado. Monitoreando los movimientos de Iron, notó que la seguridad de la base permanecía intacta, deduciendo que nos escondíamos en la refinería. Originalmente planeó liberarnos una vez que la refinería reanudara sus operaciones, pero una traición inesperada dentro de las instalaciones lo obligó a actuar.
Al parecer, en los últimos años muchos empleados que inicialmente vivían en dormitorios se habían mudado a viviendas alquiladas con subsidios de la base, pero después de que los campos petrolíferos originales sufrieran interrupciones, la refinería cesó sus operaciones y los recursos escasearon, los propietarios comenzaron a presionar a los inquilinos por el alquiler o el grano, desalojando si no podían pagar, sin ningún otro lugar a donde ir. Los empleados se vieron obligados a regresar a dormitorios abarrotados compartiendo espacio con otros 8 por habitación. Esto desencadenó resentimiento e Iron explotó la situación, prometiendo a los empleados mejores condiciones y una distribución justa de los recursos si lo apoyaban. Pronto Iron tuvo suficientes seguidores para lanzar un asalto a la villa de Nathan. Nathan y algunos otros apenas escaparon, escondiéndose en un sótano hasta que llegaron refuerzos en su camino a la refinería, se enfrentaron con las fuerzas de Iron. Sufrieron heridas pero finalmente nos alcanzaron. Mientras Cody contaba esto, noté que Emma no estaba entre ellos y rápidamente lo aparté para preguntarle ¿dónde está Emma? Cody escaneó nuestro entorno y bajando la voz, dijo, su pierna todavía está herida, así que la escondimos en un lugar seguro, no te preocupes, está bien. Aliviado, volví mi atención a los demás. Nathan, visiblemente conmocionado, se sentó en un banco, murmurando es inútil, incluso si el hierro no se atreve a destruir la refinería. No tenemos suficiente comida para resistir y tienen más de 1000 hombres armados, no podemos ganar. Mirando al techo, su rostro lleno de arrepentimiento, continuó. Debería haber aceptado los términos de la base de la felicidad, al menos no se habrían aliado con el hierro para apoderarse de la refinería. Cody no pudo contener más su ira, esos bastardos de la base de la felicidad. Incluso suministraron al hierro bombas de fósforo blanco para usar contra nosotros. Me congelé. Bombas de fósforo blanco, esas armas letales se encienden al contacto con el aire, incinerando todo a su alrededor. Están prohibidas por el derecho internacional, pero la base de la felicidad se las había proporcionado a Iron. De repente recordé algo. En mi vida anterior, Lee solo me había pedido que eliminara a Mandy sin mencionar nada sobre armas bioquímicas. ¿Podría ser que las semillas que traje esta vez causaran una reacción en cadena? Con la seguridad alimentaria resuelta, ¿dedicaron sus esfuerzos a la investigación de armas? Dejé de pensarlo y le pregunté a Cody si tenían algo más aparte de bombas de fósforo blanco. Sí, Iron tiene la mitad de la reserva de munición de la base, junto con balas caseras de la base de la felicidad. El alcance y la precisión no son muy buenos, pero son lo suficientemente letales como para atravesar un cuerpo humano. Mientras Cody hablaba, noté que Nathan me miraba con un dejo de incomodidad, aclarándose la garganta. Dijo, ¿tenemos ayuda externa de verdad? ¿Quiénes? ¿Cuándo llegarán? Cody hizo con entusiasmo las preguntas que tenía en mente. Nathan dudó antes de finalmente señalarnos a Lee y a mí. ¿Qué? Exclamé poniéndome de pie. ¡Qué sorpresa! ¿Acaso este viejo estaba loco? ¿Acaso esperaba que los dos lucháramos contra 1000 hombres? No te preocupes, añadió, al menos ahora tenemos munición extra, eso ya es una forma de apoyo. Lee regresó tarde esa noche y le compartí mis sospechas sobre la base de la felicidad. Él desestimó mis preocupaciones, sugiriendo que podría ser algo que no había visto en mi vida anterior. Pasamos la noche en tensa anticipación. A la mañana siguiente Iron llegó a la refinería con un megáfono, gritando, si Nathan no sale, mataré a todos en la base. Cody detuvo desesperadamente a Nathan, negándose a soltarlo. Estaba apostando a que a Iron todavía le importaba su reputación, pero la esperanza de Cody fue en vano. A pesar de la distancia, podía escuchar disparos fuera de la refinería, acompañados de gritos desgarradores. Iron, al ver a Nathan impasible, continuó con sus amenazas desde afuera. Señor Nathan, ¿no es usted el maestro que todos admiran? Si no sale, mataré a uno de sus estudiantes cada 5 minutos. Si están todos muertos y sigue sin aparecer, volaré toda la zona de la villa. Puede que tu hija no haya tenido la oportunidad de escapar todavía, ¿verdad? Esta vez. Cody no detuvo a Nathan, en cambio, se preparó para ir con él. Nathan lo detuvo y le entregó un juego de llaves, diciendo, está en la villa vacía frente a tu casa, específicamente, debajo del pino del fondo. Si es posible, debes sacarla de aquí. Cody negó con la cabeza, sus labios pálidos, reacio a tomar las llaves. Nathan se las metió a la fuerza en la mano y se giró para irse. Cody, ahora de rodillas, aferró las llaves, su rostro lleno de arrepentimiento, murmuró, lo siento, si la hubiera enviado a la primera base en ese entonces,
no estaríamos tan aislados ahora, esto es mi culpa. Lo siento, lo siento. Nathan escuchó las palabras de Cody, pero no se detuvo y ciertamente no lo perdonó. Todo el tiempo, Lee me observó de cerca, sin su consentimiento, entregué 20 armas y municiones a quienes defendían la refinería. Lee no dijo nada, pero pude sentir su disgusto, probablemente temía que interviniera más, así que hoy, se quedó a mi lado, observando cada uno de mis movimientos. Solo pude encogerme de hombros, indicando que no iba a hacer nada más. Su mirada se volvió aún más complicada. Antes de suspirar profundamente y caminar de regreso al auto, me dirigí fuera del almacén, binoculares en mano, y observé la escena distante, una larga fila de personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Estaban siendo obligados a salir de la base a punta de pistola, sin llevar nada. Me moví a un mejor punto de observación y observé la puerta. Nathan, con las manos a la espalda, caminó lentamente hacia la puerta, antes de que incluso la alcanzara. Una ráfaga de disparos lo derribó. No pude ver su rostro, pero sabía que su cabeza permanecía girada hacia el área de la villa, hacia el que le importaba sobre la mayoría. Su hija todavía estaba allí, su destino incierto. De repente el sonido de intensos disparos vino de la distancia, y la mayoría de los guardias en la puerta se apresuraron a irse. Moví mis binoculares a la izquierda y vi a la multitud expulsada rebelarse. Ambos lados estaban ahora enfrascados en una escaramuza mortal. Una voz vino detrás de mí: «Date prisa. Ahora es nuestra oportunidad de escapar y advertir a los demás». Antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró del brazo, haciéndome caer mis binoculares. Entonces la voz profunda de Lee sonó junto a mi oído: «Vámonos». Lee y yo saltamos a un auto y Cody subió al asiento trasero mientras cerrábamos las puertas. «Todavía hay aliados en los campos petrolíferos. Si podemos salir, encontraremos refuerzos para regresar», explicó Cody mientras Lee arrancaba el motor. «Sigue el convoy». Justo cuando Cody terminó de hablar, una explosión sacudió la cafetería y los autos comenzaron a acelerar hacia la escena, saliendo por la pared tras. Era de la cocina. El convoy se dividió en dos grupos. Un grupo cargó hacia la zona de conflicto, mientras que el otro se dirigió a una puerta. Mientras nuestro auto se acercaba, los guardias dispararon al aire varias veces antes de retirar las barricadas. Luego subieron a sus vehículos para unirse al convoy que huía, pero no habíamos ido muy lejos cuando una gran cantidad de autos nos persiguió, 30 o más, y se unieron más. Tenían la intención de eliminarnos a todos. Después de 10 minutos de intensa persecución, varios autos del convoy comenzaron a tambalearse y las balas salpicaron el aire a nuestro alrededor. Me sentí rodeado por la muerte mientras los disparos implacables resonaban. Lee maldijo en voz baja y llevó el auto al límite. Una explosión repentina detrás de nosotros llenó el aire de polvo y llamas. El número de vehículos disminuyó en la distancia, pero aún no estábamos fuera de peligro. Saqué un escudo y se lo entregué a Cody para bloquear las ventanas. En este punto, la supervivencia importaba más que los secretos. Llamé a Cody varias veces desde el asiento del pasajero, pero no recibí respuesta. Me volví para mirar, me congelé de horror. Una bala perdida lo había golpeado en la frente, pintando una espantosa flor roja. En su mano sin vida estaba el objeto que Nathan le había confiado, la llave del escondite de Emma. Mi mente se quedó en blanco. Cody estaba muerto. Si le hubiera entregado el escudo antes, podría haberlo salvado. Las lágrimas cayeron involuntariamente mientras la desesperación se apoderaba de mí. «Katy, Katy», la voz de Lee rompió mis días, mientras agarraba mi brazo tembloroso. Este no era momento de derrumbarse, tenía que sobrevivir. Volviendo a la realidad, vi los vehículos que me perseguían acercándose, sin otros autos a la vista. Lee se desvió del convoy, dejando atrás a la mayoría de los perseguidores. Pronto, el camino se estrechó en una autopista agrietada. Redujo la velocidad del auto para navegar por el terreno dañado. Más adelante un túnel derrumbado bloqueaba el camino. «Katy, tenemos que saltar ahora». Guardé el cuerpo de Cody en mi espacio, recuperé el escudo para pasárselo a Lee y le entregué un cojín para su protección. El auto redujo la velocidad. «Ahora». Saltó. El impacto no fue severo gracias al cojín. Mientras los vehículos de los perseguidores se acercaban, las balas zumbaban a nuestro lado y el escudo en las manos de Lee soportó la peor parte del asalto. Metí la mano en mi espacio, saqué rifles de francotirador. Sonriéndole a Lee, dije: «No dejemos a nadie con vida». «Listo, esa es la tercera parte de la historia». «¿Qué piensas de esta historia, Camp?».